Un misionero evangelista llamado Felipe oyó en una oportunidad un anuncio radial de nuestro seminario de liberación. Su convencimiento era que un cristiano no puede tener demonios. Sin embargo, el Espíritu Santo le movió para hacerle asistir a fin de que recibiera sanidad. Como llegó temprano, le conduje al estudio del pastor para un rato de oración. Felipe se identificó como misionero evangelista. Usaba muletas, pues se había lesionado seriamente el tobillo y el pie como consecuencia de haberse caído de una escalera. Se le habían hecho varias operaciones y durante 6 semanas tuvo el miembro inferior en un yeso. A pesar de todo esto, persistía un dolor intenso y los médicos opinaban que iba a quedar inválido para siempre. Después de haberse lesionado la pierna, tuvo un accidente de aviación del que sobrevivió de modo milagroso. Entre más hablaba, más me convencía que Felipe sufría todo esto como consecuencia de maldiciones. Luego, el dato clave salió a la luz. Mientras estaba en una misión evangelística en Haití, lo invitaron a una reunión de vudú. Aunque otros misioneros le hicieron ver los peligros de ir, sintió mucha curiosidad por obtener información de primera mano en relación con las prácticas ocultistas. En medio del rito del vudú, un hombre, bajo la influencia de demonios, comenzó a comerse un vaso de vidrio grueso y le ofreció a Felipe, como recuerdo, la parte del vaso que no se comió. Felipe, además, tomó fotos del ritual para mostrarlas a las personas entre las que iba a predicar en el futuro. Expliqué que era necesario destruir tanto el vaso a medio comer como las fotos. El haber asistido a la ceremonia de vudú, más poseer el vaso y las fotografías, ciertamente habían puesto a Felipe bajo los efectos de una maldición. Felipe estuvo de acuerdo en destruirlos tan pronto regresara a su casa. Luego le dirigí en una oración de arrepentimiento donde renunció a lo oculto e invocó al Señor Jesús en su liberación. Entonces ordené: tú, espíritu inmundo de vudú, sal de él. Felipe explotó en un acceso de tos y en segundos saltó sobre sus pies mientras con todo gozo alababa a Dios. Quedó completamente sano. Felipe dejó sus muletas en la oficina del pastor y al final del servicio estuvo todo el tiempo de pie a mi lado para ayudarme a ministrar sanidad y liberación a las personas. También hay mucho del así llamado arte cristiano que viola expresamente el mandamiento divino. Observe lo que dice Éxodo 24. No te harás imagen, ídolo, de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando los cuadros, las imágenes y las estatuas se hacen como representaciones del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, son ídolos. Vienen a ser una abominación para Dios, porque Dios es incorruptible y no se puede representar con nada que sea corruptible. Romanos 1, versículo 22 al 23 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando se elabora la imagen de una paloma para representar el Espíritu Santo o el concepto de Jesús que puede tener un artista a fin de ilustrar al Hijo de Dios, ¿acaso no es una violación al mandamiento de no hacer nada que pretenda ser la semejanza de la divinidad? Además, tales objetos se convierten en amuletos de lo oculto cuando se mantienen, se usan o se llevan para traer buena suerte. Mire el propósito, la motivación, o como elementos que protejan a una persona de cualquier peligro.
Hasta el símbolo de la cruz se puede corromper de esta manera. Cuando muchas personas colocan la Biblia abierta en el Salmo 91 y la tienen como un amuleto en su casa para que entonces ninguna plaga toque su morada, y la tienen como si con ese versículo allí su casa está libre. No, usted ha usado la misma Biblia como un amuleto, y eso es pecado. Una vez enseñamos sobre idolatría cristiana en un campamento en cuya librería era posible comprar pequeños símbolos cristianos hechos de plata. Cuando un hermano que oyó nuestra enseñanza, cuando un hermano que oyó nuestra enseñanza pretendió devolver la figura de una paloma para recuperar su dinero, porque vino a él revelación, hubo una oleada de furor. Todo el mundo empezó a devolver las cosas. En las autoridades del campamento entonces se produjo una reacción como la que mostraron los plateros en Éfeso bajo la influencia de Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Por qué estaba Demetrio tan irritado y enfurecido con Pablo? La razón se halla en las palabras que dirigió a los plateros. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y lamentándolo mucho, a veces en este campamento, como se observó, pues utilizaban eso para también obtener ganancias. Y no le gustó la cosa, la revelación. Veamos unos últimos puntos por el día de hoy. Palabras de maldición. Veamos. Los problemas de la vida son como los árboles que tienen raíces. Descubrimos con suma frecuencia, cada vez más, que los problemas tienen sus raíces en maldiciones. Maldiciones que se originan en los pecados de nuestros antepasados. Maldiciones que tienen su base en nuestras transgresiones personales a los mandamientos de Dios. Maldiciones por actos de hechicería y maldiciones que se generan por palabras habladas con el deseo de hacer o atraer el mal. La palabra dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es decir, las palabras tienen poder para bendecir o para maldecir. Jesús dijo a una higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Eso está en Marcos 11:14. Y a la mañana siguiente, el árbol se había secado de raíz. En otra ocasión Jesús pronunció estas palabras, Lázaro, ven fuera, Juan 11:43. Y un hombre que había estado muerto durante 4 días salió caminando de su tumba. El poder de la muerte y la vida estaban en la lengua del Señor. También la muerte y la vida están en poder de nuestras lenguas. Cada vez que hablamos, ministramos, ya sea para maldecir o para bendecir, para destruir o para edificar. El habla es una antorcha encendida. Se puede usar para prender la lámpara del testimonio entre los cristianos o para iniciar un incendio forestal que solo trae destrucción. Al tratar con las palabras de maldición, debemos considerar lo siguiente. Las palabras de maldad que otros han pronunciado contra nosotros, las palabras perversas que hayamos dicho contra los demás y las malas palabras que hemos hablado contra nosotros mismos. Vamos a estudiar cuando hablamos mal contra otros. Las malas palabras pueden producir maldiciones, no solo cuando se dicen con toda maldad, sino también cuando se pronuncian con descuido. Esta es una de las razones por las que debemos aprender a disciplinar nuestra lengua, nuestra mente, por una parte, y por la otra, a aprender a romper el poder de las palabras que dicen mal de nosotros. Cuando hablamos mal de los demás, los maldecimos. La palabra de Dios dice que nos ordena bendecir en lugar de maldecir, Romanos 12:14. Por tanto,
Maldecir a otros trae una maldición sobre uno mismo. La desobediencia al mandamiento de Dios de no maldecir a los demás traerá una maldición, según se puede deducir del estudio de Deuteronomio 27-26. Nos preocupa muchísimo de varios maestros y pastores que defienden maldecir a los otros y devolver una maldición sobre quien nos maldiga. Jesús enseñó de manera muy distinta. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 12:36 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Veamos ahora cuando los demás hablan mal contra nosotros. Supongamos que alguien haya hablado o siga hablando mal de nosotros, mal del que no tenemos conciencia. Somos responsables de salirnos, por así decir, en forma rutinaria de todas las maldiciones desconocidas puestas sobre nuestra existencia. Si seguimos esta línea de pensamiento, rápidamente nos volveremos paranoicos. Vamos a estar controlados por el temor que otros conspiren en secreto en contra nuestra o que pongan en práctica alguna cosa mala contra nosotros. Es de gran importancia que entendamos un principio bíblico básico. Los demonios no pueden entrar en un creyente cuando quieran, cuando les dé la gana. No, deben tener un derecho legal, es decir, una puerta de entrada que les proporcione la oportunidad de hacerlos. Además, los demonios son los que les dan fuerza a las maldiciones. Por tanto, nadie nos puede poner una maldición, un demonio, a menos que haya una puerta abierta en nuestras propias vidas. Por esto, con toda razón, la Biblia dice en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando se cumplen las condiciones de Dios, ningún demonio tiene derecho a levantarse ni a permanecer en un creyente. Se puede y se debe expulsar con toda rapidez en el nombre de Jesús. Nuestra protección entonces no se encuentra en denunciar toda supuesta maldición que los demás hayan dicho contra nosotros. Nuestra protección se halla en andar con rectitud ante el Señor. Esa es una gran verdad. Cuando usamos toda la armadura de Dios, nos encontramos protegidos de todos los males y maleficios que los hombres conspiren contra nosotros. Continua y constantemente debemos estar ceñidos con la verdad, la justicia, la rectitud, la fe, la palabra de Dios, la esperanza de la salvación y la presteza para proclamar y declarar el evangelio de la paz, para ponerse cada una de las piezas de la armadura. Son indispensables la disciplina y la diligencia espiritual. Supongamos que alguien oye que una persona habla mal en contra de él o sabe por medio de un tercero que otros han dicho maldiciones en su contra. ¿Qué va a hacer? ¿Debe tener la responsabilidad de denunciar esas palabras? Veamos el siguiente testimonio. Las finanzas de nuestro ministerio no fluían y no podíamos localizar el origen del problema. Nos pusimos en contacto con otros 2 ministros de liberación y supimos que ellos también estaban en estrechez económica. Mientras hablábamos y orábamos juntos sobre nuestra situación, el Señor nos recordó de cierto individuo sobre quien teníamos información confiable que había pronunciado maldiciones
y que hasta se atrevió a orar contra nuestros ministerios. El Espíritu Santo también nos trajo a la memoria que en nuestras bibliotecas había libros escritos por esa persona que nos lo había obsequiado antes de hablar mal contra nosotros. Tales libros eran los puntos de contacto que permitían a las maldiciones de hechicería obrar contra nuestros respectivos ministerios. Se fija, cuando hay odio, cuando hay rencor, siendo cristiano, aún sin ir a los centros de brujería ni nada, podemos caer en brujería, en hechicería, aún contra el propio pueblo de Dios. El Espíritu Santo nos dirigió a hacer varias cosas. Primero, destruir los libros. Luego, manifestar nuestro perdón a ese autor. Después, pedir al Señor que lo bendijera. Y por último, declarar rota la maldición. Confesamos las bendiciones de Dios y ordenamos en el nombre de Jesús que todo demonio de maldición saliera de nuestras finanzas. En el curso de pocas semanas, todos los tres ministerios, una vez más, gozaban de las bendiciones de la bonanza financiera. Veamos el otro punto, cuando uno habla mal contra sí mismo. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. La palabra hebrea yakos, que se tradujo preso, significa llevar a la ruina o la destrucción, como cuando a las aves se les captura en una red. Veamos el ejemplo que ocurrió en el mismo pueblo judío. Vemos, otro ejemplo verdaderamente poderoso de maldiciones habladas en las escrituras se encuentra nada más y nada menos que en la maldición que se pronunció sobre la totalidad de la raza judía. Mateo 27, 24 al 25 lo explica. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jamás ha habido un pueblo más perseguido en toda la faz de la tierra que los hebreos. El antisemitismo es ferozmente diabólico. En los campos de concentración de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial murieron más de 6 millones de judíos. En nuestros viajes visitamos dos de esos notables campos de muerte, Auschwitz y Dachau. Mientras permanecíamos en las cámaras de gases donde a miles se les exterminó con cianuro y contemplábamos los hornos donde se incineraban sus cuerpos, temblábamos de asombro al pensar que pudieran haber sucedido tales atrocidades. Las crueldades impuestas a los judíos están más allá de toda comprensión, pero se había pronunciado una maldición cuando Jesús estaba de pie ante Pilato. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La maldición sigue su curso. Muchos miembros del cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, se maravillan sobre su propio desierto personal. Sus vidas no van a ninguna parte. Son como los hijos de Israel en el desierto de Sin, donde hacían círculos alrededor del monte Sinaí. Como murmuran y se quejan contra Dios, contra los líderes puestos por Dios, contra el sitio donde Él los ha puesto, la iglesia, contra todo cuanto Él ha provisto para ellos. El Altísimo pondrá sobre cualquiera una maldición de desierto, como pasó con los israelitas. En efecto, Dios lo dijo así. Números 14, 27 al 28 dice:
¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Y vagaron 40 años sin poner jamás el pie en la tierra prometida de Canaán. Los esqueletos de todos los de 20 años y más cayeron en el desierto. ¿Por qué sucedió eso? Cuando se les confrontó con el desafío de la guerra, que era el plan de Dios para hacerlos entrar en su herencia. Mire lo que dice el número 14. 2. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Hablaron una maldición contra sí mismos, quedaron presos por sus corazones quejosos y por sus palabras murmuradoras. Por medio de ellos, Dios nos advierte hoy, lo que dice 1 Corintios 10, del 10 al 11. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amada iglesia, amado pueblo del Señor, hemos escuchado hasta hoy las maldiciones que nosotros mismos nos acarreamos a causa de hablar mal contra otros, contra el Señor, contra nosotros mismos. Líbrenos el Señor de caer en eso o de continuar en eso. Usted le animo a escuchar y volver a escuchar estos audios con detenimiento, con un espíritu enseñable, y que el Espíritu Santo nuevamente oro para que le revele y usted se humille a la presencia del Señor y corrija, se vuelva a Él, alinee su vida y rompa con cualquier maldición que le esté afectando a usted y a su familia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, hoy nos acercamos a ti en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado. Padre, para que toda maldición que haya venido contra nosotros, toda por causa de la idolatría, por causa de desobediencia, por causa de maldiciones ancestrales, por pecados cometidos por nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, por nuestros padres. Padre, oro en este momento para que sean anulados en el nombre de Jesús. Oro para que tú, Señor, reveles y traigas a la mente, traigas al corazón los pecados que han abierto puerta a las maldiciones y a los demonios para que actúen en nuestra vida y en nuestra familia. Oro, Señor, para que todo sea puesto en evidencia. La luz de Jesús resplandezca y así las tinieblas huyan en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, anulo en tu nombre toda maldición ancestral producida por los pecados de nuestros antepasados. Las anulo. Todo pecado de adulterio, de fornicación, de hechicería, de robo, de deshonra, de palabras malditas, de deseos de venganza, de no servicio a tu casa, a tu reino, de deshonra, Señor, a ti, por deshonrar tu nombre y aún a tus líderes, por la burla hecha a tus pastores, a tus ministros, a tus siervos, a tu pueblo Israel, a tu pueblo en Cristo Jesús. Padre, yo te pido perdón a causa de todas esas maldiciones, mentiras del enemigo y pecado que nuestros antepasados han cometido, nuestros padres, aún nosotros mismos antes de conocerte.
te pedimos perdón, Señor, y con un corazón humilde, arrepentido, Señor, para que tú en tu bondad nos limpies y nos laves con tu sangre preciosa y seamos una nueva persona en ti, Señor Jesucristo, para que las cosas viejas pasen y ahora todas sean hechas nuevas y en vez de maldición, vengamos a bendición. Padre, en una vez más oro para que tu perfecta voluntad se haga. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser agradecidos, estar dispuestos a agradarte, aun cuando esto signifique negarnos a nosotros mismos, doblegar nuestro corazón, porque la verdad es Cristo y no nuestra propia opinión. Por eso, Señor, te doy gracias porque sé que has venido para traer vida y vida en abundancia, para darnos libertad, para dar apertura de la cárcel, para traer sanidad y medicina a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, y que nuestra herencia sea en el Señor y así podamos heredar a nuestros hijos bendición en el nombre de Jesús. Señor, gracias te doy por este tiempo, por el poder de Jesús. Te pido que sigas ministrando, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través del estudio de tu palabra. Inquieta, Espíritu Santo, una vez más a tu pueblo, a escudriñar las escrituras, porque en ella os parece, como dice el Señor, que tendremos la vida eterna. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Ato y paralizo todo demonio de venganza, de muerte, de retaliación que quiera arremeter contra nosotros y estorbar la palabra, estorbar el crecimiento en Jesús. Yo lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús y declaro que somos libres en el poder de tu nombre y que el ángel de Jehová acampa en derredor nuestro, nos guarda y nos defiende. Le bendigo, iglesia. Reciba un fuerte abrazo de esta su pastora, su amiga, su servidora. Le animo a escuchar varias veces este estudio, a hacer sus anotaciones. Vuelvo y le repito, a orar, a ponerse a cuentas con el Señor. Le amo, un abrazo fuerte. Nos vemos el domingo.